Buenas tardes con todos. A continuación, el grupo número 4 del curso de Filosofía y Ética les va a hacer una presentación respecto de su proyecto del webinar filosófico. Teniendo así que el tema que hemos tratado ha sido violencia familiar, lo que todo estudiante de la Universidad César Vallejo Piura debe saber para prevenir y actuar. Como integrantes de nuestro equipo tenemos a Adrián Sen Castro, Bexy Sadik, Bonilla, Efio, Stephanie Jocelyn, Ipanaque Torre, Angelina Stephanie, Impanaque Antón, Sandra Guadalupe, Ruesta Vega Milagros, Tineo Saavedra, José Carlos Martín y Llovera Maza Jefferson. Como introducción de nuestro trabajo tenemos de que la violencia familiar es una problemática que afecta a personas de distintas edades, siendo así que va a tener profundas repercusiones en lo que es la convivencia, dignidad y el bienestar de las personas. Bien, desde una perspectiva filosófica, este problema nos invita a reflexionar sobre los valores como el respeto, la justicia, la libertad, la responsabilidad ética dentro de un núcleo familiar. En este webinar filosófico, el grupo número 4 de la experiencia curricular Filosofía y Ética analizarán las causas, consecuencias y posibles caminos para prevenir lo que es la violencia familiar, promoviendo así un diálogo crítico a través de una charla y la demostración de evidencia del desarrollo de este proyecto en el transcurso de este ciclo. Ahora bien, como datos generales tenemos la denominación del evento. En denominación del evento tenemos la violencia familiar, lo que todo estudiante de UCB debe saber para prevenir y actuar en Piura, Perú. Nuestra justificación en este presente webinar surge ante la creación de la problemática de la violencia familiar, lo cual afecta de manera directa e indirecta a la sociedad. Según Ramírez Martín, en el 2021, nos dice que en el contexto actual, diversas investigaciones demuestran un porcentaje de jóvenes que sufren o sufrieron violencia familiar, ya sea psicológica, física o económica. Esta realidad presenta oculta debido al miedo, a la normalización o a la falta de conocimiento sobre cómo actuar. Por ello es importante tener espacios educativos que permitan conocer estas conductas y fomentar una cultura para prevenir o denunciar dentro de las instituciones o comunidades. Bien, en esta investigación, como objetivo general, hemos tenido en cuenta que fortalecer el conocimiento consciente sobre la violencia familiar en los estudiantes de la UCB de Piura para prevenir situaciones de violencia y mejorar su capacidad de actuar de manera oportuna y responsable frente a estos casos. Como objetivos específicos tenemos la identificación de las principales manifestaciones de violencia familiar en el entorno universitario para reconocer oportunamente situaciones de riesgo y prevenir su normalización. También tenemos analizar las causas y consecuencias de la violencia familiar para generar conciencia crítica y promover actitudes de rechazo frente a estas conductas de violencia. Brindar información mediante afiches sobre diversos mecanismos de denuncia y apoyo disponibles para los estudiantes que actúen adecuadamente ante estos casos de violencia familiar en las redes sociales. También desarrollar un taller sobre lo que debería saber todo estudiante de la UCB de Piura para actuar frente a la violencia familiar. Y como último objetivo, difundir nuestro proyecto a través de un webinar filosófico en la plataforma de YouTube con el apoyo de un especialista. Bien, dentro de los recursos. Dentro de los recursos tenemos a los recursos materiales y a los recursos humanos. Dentro de los materiales, como grupo hemos empleado diapositivas, medios de comunicación como celulares, laptops, el Met, el Canva, el Zoom y el Drive y el YouTube. Dentro de los recursos humanos somos nosotros como grupo, en este caso integrado por Ipanaque Torres Angelina, Morales Amaya Sandra, Ruesta Vegas Milagros, Llovera Maza Jefferson, Bonilla Efio Estefanía, José Carlos Martín, Ipanaque Antonio Sarita y quien les habla Adrián Castro Betty, así como los invitados distinguidos que participaron en esta charla. Siguiente, por favor. Dentro del ámbito del evento, este fue en el contexto del campus de nuestra universidad, la UCB, en la sede Piura. La comisión central fue dada por nuestra compañera y coordinadora Sandra Guadalupe Morales Amaya y dentro de los participantes son los estudiantes, docentes y padres de familia interesados en ese tema. Bien, la fecha de realización de nuestro proyecto, el evento, la charla sobre la violencia familiar, lo que todo estudiante de la Universidad César Vallejo debe saber para prevenir y actuar, se desarrolló en la semana 9, específicamente en la fecha del 5 de junio del presente año, mediante la plataforma de Meet. El evento se desarrollará en la semana 14 mediante la plataforma de Zoom. La hora del proyecto tiene una duración estimada de inicio a fin de 1 hora, cronológica en el que se va a dar a conocer el tema a fondo. La duración es desde las 18 horas y finaliza a las 19.
Bien, la planificación de nuestro proyecto. En la sesión 1 se socializó el formato del proyecto. En la sesión 2 se realizó una elaboración del plan de nuestro proyecto. En la sesión 3 presentamos el borrador del plan del proyecto y en la sesión 4 presentamos y se dio la aprobación del proyecto del emprendimiento social en su fase 1. En la sesión 9 se dio la presentación y aprobación del informe del proyecto del emprendimiento social en su fase 2 y en la sesión 15 el proyecto de emprendimiento social en su fase final con un webinar filosófico. Con las responsabilidades para el desarrollo del evento que se realizó por equipos de trabajo, ¿no? Comisiones responsables que tuvimos a cargo, como ya le mencionaron mis compañeros, Adrián Castro, Betsy, Bonilla Efio, Stephanie, Ipanaque Torre, Angelina, Morales Amaya, Sandra, y Ruesta Vega Milagros, José Tineo Saavedra y José Carlos Martín Lloveras Jefferson, y quien les habla. En la fecha de presentación, en la semana 7, se elaboró y difundió el flyer. En la semana 8 se elaboró y se entregó de oficios de invitación para los ponentes. Y en la semana 8 también se elaboró el programa de lo que era en sí el evento. Y en la semana 9 se hizo la elaboración y el registro de asistencias. Semana 14 también, maestros de ceremonia, moderador 1. En la semana 14 también se realizaron las palabras de apertura en dicho evento, la lectura de conclusiones por el moderador 3 y las palabras de clausura por el moderador 4. Hablaremos sobre la hoja de vida del especialista invitado, que es la doctora Doris Stephanie Moreno Córdoba. Su profesión, abogada, grado académico, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. Su correo electrónico, stefi 33326@gmail.com. Su perfil profesional, actualmente trabaja en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Programa Nacional Warning, desempeñando como especialista. Asimismo, es especialista en temas relacionados con la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Es abogada con formación en Derecho Penal y Procesal Penal. Su experiencia profesional cuenta con 7 años de experiencia laboral desempeñando sus funciones en las siguientes instituciones: en el Centro de Emergencias de la Mujer, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, en la SUNAR, como notarías, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y actualmente pues catedrática de la universidad desde el 2004 a la fecha de la Universidad César Vallejo de la sede de Piura. Doy la palabra. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Estimados estudiantes, estoy muy contenta, me complace en esta tarde de explicarles sobre temas relacionados a violencia en el marco de la Ley 30.364. Como especialista de un Centro de Emergencia Mujer de la Comisaría de Huaraz, realmente voy a poder darles muchos alcances de lo que es la violencia, sobre todo del tema de prevención, sanción y erradicación de la violencia, no solo contra la mujer, sino también contra los integrantes del grupo familiar. He preparado unas PPTs para proyectarla y explicarles mejor. A ver, si me permiten compartir, por favor. Sí, doctora. Bien, a ver, voy a iniciar dando una frase de reflexión para todos también, por favor. Siempre que ustedes vean un caso de violencia, denuncien, no seamos cómplices de la violencia. A partir de eso, les informo que el 2025 hemos tenido 133 casos de feminicidio, imagínense feminicidio, que es el hecho de violencia más cruel contra la mujer por solo hecho de ser mujer, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a explicar sobre nuestro papel que desempeñamos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Actualmente ya está denominado Programa Nacional Warmiñam, ¿ya? Y bueno, acá lo que les puedo explicar, por ejemplo, son, como les venía diciendo, las cifras de violencia. Vamos a ver la Ley 30.364, el ciclo de la violencia y los servicios de ayuda del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bueno, acá tengo distintas estadísticas. Por ejemplo, en los grupos más vulnerables, ¿no? Niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Como entre enero a diciembre del 2022 hemos atendido en total a nivel nacional 54.144 casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, los cuales 85.6% corresponden a mujeres y 13.5% a hombres. O sea, es muy baja la tasa en caso de hombres. Las personas adultas de 18 a 59 años hemos tenido en el 2021, por poner un ejemplo, se atendió en total 90.864 casos. Imagínense la cantidad de carga laboral que hay, pero sobre todo los casos que existen en víctimas de violencia, ya sea en violencia física, psicológica, económica o sexual.
Ahora, por ejemplo, también hemos citado, estoy citando de personas adultas mayores de 60 más años. Igual de enero a diciembre del 2021 se ha atendido 9.194 casos de violencia contra las personas adultas mayores, de los cuales 74.9 corresponden a mujeres y 25.1 a hombres. Ahora, mire, si hablamos de estadísticas, hablamos también de casos por tipo de violencia. Hay 4 tipos de violencia: física, sexual, económica y psicológica. Es un amparo de la ley, como les decía preliminarmente, la ley 30.364, que ha sido aprobada por su reglamento, el Decreto Supremo 009-2016/MIMP. Actualmente está modificado por el Decreto Supremo 004-2019/MIMP. Mire, en cuanto a la violencia económica o patrimonial, por citarles algunos ejemplos de años anteriores, porque imagínense, como les he citado del año pasado en este 2025, teníamos más o menos 133 casos de feminicidio. Acá yo les he puesto un ejemplo de años ya anteriores. Este año no puedo sacarles una cifra total estadística porque aún no tenemos actualizado en el Ministerio de la Mujer, recién estamos en julio, así que todavía no contamos con estadísticas. Bueno, en violencia económica o patrimonial se atendió 696 casos, psicológica 66.623 casos, violencia física 59.521 y violencia sexual 27.362. Esas son las estadísticas. Ahora, si ya vemos el modelo ecológico para comprender la violencia, así lo he señalado. Acá tenemos un modelo ecológico. Permite analizar los factores que influyen, por ejemplo, al momento del comportamiento de un agresor, que aumentan también el riesgo de cometer o padecer actos violentos, clasificándolos en 4 niveles. Modelo ecológico para comprender la violencia: la sociedad, la comunidad, relaciones, individuo. Bueno, acá ya vamos a revisar la ley 30.364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Aquí quiero centrarme. Nosotros buscamos, como profesionales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia, producida ya sea en un ámbito público o privado, contra las mujeres por su condición de mujeres, condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar. En especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad por la edad, situación física, como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Para tal efecto, vamos a establecer, por ejemplo, mecanismos, medidas, políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como la reparación del daño causado. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de la protección por parte del Estado hacia las víctimas, hablamos de las medidas de protección. Las medidas de protección vienen a ser prácticamente una herramienta jurídica que salvaguarda toda la integridad de la víctima, tanto física como psicológica. Permite y evita que se repita el ciclo de violencia, que se vuelvan a producir nuevos hechos de violencia, y corta todo el ciclo en agravio de la víctima en este caso, ¿no? Entonces también buscamos que se pueda reparar el daño causado. Cuando hablamos de reparar el daño causado, hablamos, por ejemplo, de una indemnización o reparación civil. Cuando ya se llegó, hay 2 etapas dentro de esta ley: etapa tutelar y etapa de sanción. La etapa tutelar es donde se emiten medidas de protección y se busca cortar el ciclo de violencia. Y la etapa de sanción se sigue toda una investigación a cargo del Ministerio Público. Ahí es donde, si evidentemente se reúnen suficientes elementos de convicción, se le sancionará en este caso al agresor, acusado, sentenciado, y se le impondrá una reparación civil para que pague a favor de la agraviada. ¿Ya? Dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Principios. Principio de igualdad y no discriminación. En esta ley y en el Ministerio de la Mujer nosotros nos vamos a dirigir por estos principios. Son directrices para nosotros. Principio de igualdad y no discriminación, que además va muy enfocado con el tema de derechos humanos. Principio del interés superior del niño, que hace referencia a que, por ejemplo, ante una decisión que tome alguna autoridad o el Estado, se tiene que priorizar, prevalecer el interés superior del niño, el bienestar del menor, en otras palabras. El principio de la debida diligencia, principio de atención inmediata y oportuna. Todos los casos tienen que ser atendidos de manera inmediata y oportuna para que las víctimas accedan correctamente a la justicia. Principio de sencillez y oralidad y el principio de razonabilidad y proporcionalidad.
Cada medida de protección tiene que darse acorde a la realidad de cada víctima. No se puede dar, digamos, en todos los casos las mismas medidas de protección. Por ejemplo, hay distintos tipos de medidas de protección. Les voy a citar algunos, los más importantes. La prohibición de todo tipo de agresión física o psicológica en agravio de la víctima. La prohibición de todo tipo de comunicación, sea por redes sociales, chat u otros medios de comunicación. La prohibición de todo tipo de acercamiento al agraviado a una distancia no menor de 100 a 200 metros de acuerdo al caso y la gravedad. Otras medidas son el cese de todo tipo de insultos, amenazas, actos denigrantes, humillantes en su agravio y que se guarde respeto y consideración hacia ella, hacia la víctima. Acá trabajamos también con diversos enfoques. En total tenemos 6. En el enfoque generacional, enfoque de género, integralidad, interculturalidad, de derechos humanos y interseccionalidad. Por ejemplo, cuando una víctima acude a un centro de emergencia mujer y familia, actualmente se denomina así, antes era centro de emergencia mujer, lo que nosotros buscamos es darle una atención de calidad, siempre escuchando a la víctima, creyendo en su palabra, no se le pide ningún medio probatorio porque no es obligatorio, y sobre todo se le da un trato adecuado. Ese es el enfoque de derechos humanos. Interculturalidad, porque nosotros tenemos diversas culturas. Venimos de distintas culturas, distintos lugares, así que se tiene que atender a todos por igual. Y el enfoque de género radica en que, por ejemplo, se le atiende a las mujeres porque ellas sobre todo son quienes son mayormente víctimas de violencia. Eso no significa que esta ley excluya a los hombres, porque por algo también se le atiende a los integrantes del grupo familiar. Muy bien. Hay dos sujetos de protección de esta ley, solo dos sujetos, la mujer por su condición de tal y cualquier integrante del grupo familiar. Por ejemplo, si entre dos hermanos se agrede, sí encuadra en esta ley. Sí podríamos nosotros asesorar y defender a la parte agraviada o al agraviado en este caso, ¿no? Entonces sí se puede proteger a un varón cuando es víctima. Por ejemplo, si un varón es víctima de agresión por parte de su esposa. Igual aplica en las mujeres. Si es por parte de su esposo, es víctima de violencia, ¿ya? En sus 4 modalidades que ya les mencioné, física, psicológica, económica y sexual. Si hablamos de violencia contra la mujer, diríamos que es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Ya? Porque pueden ser víctimas de, por ejemplo, hostigamiento sexual en el trabajo, acoso sexual, chantaje sexual y dentro de sus hogares también, en el ámbito privado. Violencia contra los integrantes del grupo familiar. Es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. ¿En qué consiste esto? Consiste en que, por ejemplo, ¿no? Si se da la violencia entre una pareja de cónyuges o esposos, tendríamos que ver, por ejemplo, si es que hay algún tipo de contexto de violencia. Primero, para nosotros atender a la agraviada también tenemos que ver, obviamente, si es que encuadra en la ley, pero sí se les da un servicio inmediato y oportuno, ¿ya? Y también si hay una relación de poder, confianza. Y, por ejemplo, ¿cómo se da una relación de poder? Cuando por ejemplo, la señora María no trabaja, depende económicamente de su pareja y se produce la agresión. Hay una relación de poder, de sometimiento, ¿ya? Y otro sería, por ejemplo, cuando hay una relación de responsabilidad o en calidad de garantes de padres a hijos, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos los 4 tipos de violencia. Violencia física. Es todo acto que ocasiona daño físico como jalones, empujones, golpes, patadas, mordidas, cachetadas, puñetes, entre otras formas. Violencia psicológica es cuando se afecta la salud emocional con palabras ofensivas, insultos, humillaciones, rechazo, amenaza, indiferencia, susto u otros actos. Violencia sexual es todo tipo de acto sexual cometido por un adulto o adolescente contra otra persona sin su consentimiento o bajo presión o chantaje. Puede ser tocamientos indebidos, acoso sexual, virtual, tentativa de violación sexual, pornografía, etcétera. Violación económica o patrimonial es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, en este caso de la parte agraviada. Por ejemplo, si no trabaja y encima, por ejemplo, su esposo o su pareja le limita el dinero, los ingresos económicos mínimos para su propia subsistencia, ahí se produce también la violencia económica. Cuando le impide trabajar, cuando se lleva sus documentos personales, como el DNI, su título profesional, les cuento porque ha habido casos así. Bueno, sujetos de la ley. Ya antes de finalizar las diapositivas, quería señalarles lo siguiente. En las diapositivas yo he señalado casos del 2021-22 porque es donde mayor incidencia de violencia hemos tenido en el Ministerio de la Mujer en cuanto a estadísticas.
¿correcto? Bueno, ya falta poco. Sujetos de la ley, ya les explicaba que son las mujeres durante todo su ciclo todo su ciclo de vida y los integrantes del grupo familiar, esposos, convivientes, exconvivientes, padres, hijos, hermanos, etcétera. Espacios donde se produce la violencia, hemos dicho, puede ser en cualquier familia, en la familia o cualquier otra relación interpersonal perpetrada por el Estado donde quiera que ocurra, en la comunidad. ¿Cómo se puede denunciar? Puedes hacerlo en forma verbal, en forma escrita. ¿Quiénes pueden denunciar? Puede ser la persona agraviada, cualquier persona que conozca los hechos de violencia, la Defensoría del Pueblo. ¿Quiénes deben denunciar? Los profesionales de salud que conozcan de los hechos por su actividad. Los profesionales de educación que conozcan de los hechos por su actividad. Ellos tienen deber especial para denunciar. Ciclo de violencia, tanto los educadores como el personal de salud. Ciclo de violencia. Miren, ¿cómo llevamos un ciclo de violencia en 3 etapas? Hay el tema de acumulación de tensión, explosión violenta y la luna de miel, la negación de la violencia. Primero empieza con una burla sobre lo que hablas, haces, hay gritos y amenazas bajo la excusa que haces las cosas mal. 2, sin importar si has hecho cosas para evitar el enojo de la otra persona, llega el momento de la agresión. 3, después de la violencia, el agresor pide perdón, promete que no va a volver a actuar así, entonces crees que la relación ha cambiado y vuelves a confiar. Eso es el ciclo de violencia. Ahora, hay efectos de la violencia en mujeres: negación, aislamiento, malestar físico, adicciones, cambios de conducta y de hábitos, disminución de la autoestima, depresión, ansiedad e inseguridad extrema, suicidio también. Hay casos, ¿no? Que esperemos que eso no llegue. Creencias y mitos. La violencia familiar es un hecho natural e innato, no es un problema grave ni frecuente, solo ocurre en familias pobres con bajo nivel de educación. Las mujeres que sufren violencia familiar podrían dejar a los hombres para que no les sigan pegando. Las mujeres disfrutan de la violencia, eso son creencias y mitos. Es producto de algún tipo de enfermedad mental. Si el hombre no tomara bebidas alcohólicas, no golpearía a su esposa. Todos son creencias y mitos. Es imposible detectar la violencia en etapa de enamoramiento. También mito. A ver, derecho a vivir una vida libre de violencia. Erradicar la violencia basada en género en mujeres no es solo una acción correcta, sino que además constituye una medida acertada y esencial para poner fin a la pobreza, promover la prosperidad compartida y asegurar el desarrollo con igualdad. Mejorar las condiciones de vida de las mujeres es avanzar en el desarrollo sostenible de los estados a partir de la comprensión de las mujeres como sujetos de derechos, cuya participación en condiciones de igualdad es fundamental para el progreso individual y colectivo. Acá están los centros de emergencia mujer. También tenemos los servicios de línea 100, que puedes llamar desde el celular, chat 100, etcétera. Ya, y las comisarías a nivel nacional. Tenemos 430 centros de emergencia mujer y familia a nivel nacional, en todas las ciudades y distritos. Muchas gracias, estimados alumnos. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y dedicación y compartirnos un poco más de conocimiento sobre este tema que es muy importante y crucial, que actualmente pues vemos la violencia contra la mujer y cada día va incrementando más o de disminuir. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también. Muchas gracias, Stephanie. Gracias a cada uno de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta o ya no? Sí, y yo quería preguntarle sobre su experiencia, de repente relacionado con estos temas. No sé qué nos podría decir. Ya miren, yo acá en el Centro de Emergencia Mujer y Familia de Huaraz, en la comisaría Huaraz, veo alta incidencia de casos de violencia física y psicológica. Sobre todo es la cantidad de casos que tenemos a diario. Se da por un tema de machismo, por un tema de estereotipo de género, por el control, dominio, poder, sometimiento que hay hacia la víctima, porque quieren ejercer un tema de justamente dominar a la parte agraviada, pero también porque muchas de ellas no conocen sus derechos como víctimas, no saben a dónde acudir, qué hacer, quién les puede orientar. Y sobre todo eso pasa en las comunidades lejanas, ¿no? Donde tapan incluso la violencia, la normalizan, y incluso pues el teniente de su comunidad o el alcalde, el presidente de la comunidad no las apoya. He tenido bastante experiencia de eso, otras por vergüenza, otras por miedo, otras por dependencia económica y emocional no denuncian. Pero para eso estamos en el Centro de Emergencia Mujer. Pero sí he tenido muchos casos así. Esa sería mi experiencia en ese sentido. Muchas gracias, doctora. Muy bien, Stephanie. Muchas gracias. Gracias a todos realmente. Sí. Un abrazo. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Gracias. Bendiciones. Gracias a usted. Gracias, Hasta doctora. luego. Gracias, doctora. Cuídense. Tenga un buen día. Con respecto al informe y las evidencias, bueno, la elaboración del informe final del evento, que fue grupal, se informa que se llevó a cabo con éxito en el webinar filosófico
sobre la presentación de la violencia familiar, actividad orientada a promover la reflexión, el diálogo y la sensibilización de la importancia de prevenir violencia en el entorno familiar desde una perspectiva ética y filosófica. Durante el desarrollo del webinar, pues se abordaron temas relacionados con los valores, el respeto, la convivencia familiar y la responsabilidad social, fomentando el análisis crítico y la participación activa de los asistentes. Además, la actividad contó con la participación de jóvenes universitarios, quienes intervinieron pues mediante preguntas, comentarios y reflexiones, enriquecimiento e intercambio de ideas a la vez, así demostrando su compromiso con la promoción de una cultura de paz y prevención de violencia familiar, ¿no? En conclusión, el webinar se desarrolló de manera satisfactoria, pues cumpliendo los objetivos propuestos y además fortaleciendo la conciencia de los participantes, sobre todo la importancia de promover relaciones familiares basadas en el respeto, la comunicación y la convivencia pacífica. Ok, con respecto a los anexos, tenemos la encuesta para estudiantes de UCB Piura. En la figura 1, los resultados de la encuesta. Siguiente. En la figura 2, aquí se muestran afiches sobre diversos mecanismos de denuncia y apoyo disponibles ante casos de violencia familiar. En la figura 3, también más afiches. Y observamos también lo que es el contenido difundido en redes sociales. Todo esto se difundió en redes sociales a través de la página de Facebook y TikTok. Y pues aquí están las evidencias de entrega de afiches. Asimismo, estamos presentando también los videos donde estamos brindándole las charlas a los compañeros, ¿no? A las personas entrevistadas también. Y en la figura 6, pues aquí se muestra la evidencia de la charla que se realizó en sí y pues todos los asistentes y participaciones. También está la evidencia de la invitación de la especialista que se realizó y pues las referencias bibliográficas, ¿no? Por último. Y eso sería todo. Muchas gracias.